Bendito Dios, Padre del cielo, pedimos seas tú, Señor, la dirección en la apertura de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea quien hable, bendito Dios, y te damos gracias por este tiempo, este momento, Señor, de tener esta meditación. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito de las promesas de Dios. Por supuesto, no vamos a hablar de todas las promesas de Dios, pero vamos a hablar de las promesas más puntuales para nosotros, para los hijos de Dios y para toda la humanidad. Vamos a leer el primer pasaje, son 2 versos en la palabra de Dios, en Génesis, capítulo 3. Luego que el hombre pecó, el hombre y la mujer, Adán y Eva pecaron, Dios le dio una esperanza, no solo a ellos, sino a toda la humanidad, porque dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, por supuesto, es Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a este mundo, vino a través de su madre María y concebido a través del Espíritu Santo sin pecado. Muchos se preguntarán por qué, siendo María humana, Cristo fue sin pecado. La razón es porque la mujer no transmite el pecado. El pecado lo transmite el hombre, a través de la simiente del hombre se transmite el pecado. Por eso fue elegida María, una mujer, podía haber sido cualquier otra, pero ella fue la elegida para que sea fecundada a través del Espíritu Santo y naciera el Señor Jesús. Pero luego de esa caída del hombre, el primer sacrificio por el pecado lo hizo Dios mismo. En el verso de esta misma lectura del capítulo 3, verso 21, dice, y Dios hizo al hombre, a su mujer, al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio lo hizo Dios para cubrir el pecado del hombre. El domingo pasado estuvimos viendo algo más, cuando Génesis ya comienza la generación de Adán, de Noé, cuando baja del arca, Noé, luego de haber hecho juicio de Dios sobre la tierra, comienza Noé y comienza la generación de Noé. Y si nosotros leemos un poco la generación de Noé, vemos que Taré era descendiente de Sem, el hijo de Dios, y así fue llamado Abraham, hijo también de Taré, y lo fue llamado fuera de Ur de los Caldeos. Allí está en capítulo 12, verso 1, y fue llamado y salieron de Ur de los Caldeos y fueron a Harán, y allá hasta que falleció el padre de Abraham. Y siguió Abraham su trayectoria, si ustedes leen los siguientes capítulos, hasta llegar al 22, ahí recibió muchas promesas Abraham. El otro día decíamos, cuando veíamos el capítulo 22, donde fue llamado a hacer un acto de obediencia total a Dios. Fue llamado a hacer un acto total de obediencia, porque realmente cuando nosotros vemos este pasaje, habíamos dicho, bueno, es el primer sacrificio que Dios manda al hombre, ¿sí? Primero lo vemos en el sacrificio que le pide
Dios a Abraham sacrificar a su hijo, su único hijo. ¿Y dónde fue llamado a hacer el sacrificio? Al monte Moriah. Habíamos dicho que el monte Moriah era el lugar que luego Dios había utilizado para edificar el templo de Salomón, donde David, su padre, quería edificar un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió porque sus manos estaban manchadas de sangre. Pero pudo ir juntando los materiales para que luego Salomón pueda erigir este templo. Y así en ese lugar donde le había pedido Dios a Abraham el sacrificio, en ese lugar comenzaron luego los sacrificios, pero los sacrificios llamados por Dios por la ley. Vamos a leer en Gálatas 3, 16 y 17. Dice Gálatas 3, 16 y 17. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invadir la promesa, invadir la promesa. Esto es lo que vemos en la palabra de Dios. O sea que la promesa que fue hecha a Abraham cuando fue dado a su hijo, luego fue dado esta promesa y fue directamente, la promesa era la promesa a Cristo. Pero luego de eso, vemos que pasaron 430 años luego cuando fue esclavizado su pueblo así en Egipto, y luego así en el monte, cuando subió Moisés a buscar las tablas de la ley, así fue dada la ley para el pueblo de Israel. Y en esta ley fueron descritos todo lo que era necesario para cumplir esta ley, allí los sacerdotes, allí todo lo que Dios proveyó. Pero esto no empañó lo que Dios había prometido anteriormente a Abraham. O sea que desde Génesis allí, mirando las promesas para Abraham, fueron cumplidas en el tiempo del Señor Jesús, viniendo el Señor Jesús a este mundo. Y todo ocurre por así, en ese mismo lugar. En ese mismo lugar ocurre la crucifixión también del Señor Jesús. Así, alrededor de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba erigida sobre el monte Moriah, y en la parte más alta estaba el templo. Esto lo hemos visto con Ariel cuando hemos hablado de este tema, ¿sí? Y allí estaba la ciudad de Jerusalén. Y en aquel lugar también fue levantado entre el cielo y la tierra el Señor Jesús. Esto es las promesas realmente para nosotros. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10. No vamos a hacer un examen exhaustivo de Hebreos 10, pero vamos a leer sobre Hebreos 10 para ver lo que Dios fue dando al pueblo hebreo hasta que llega el Señor Jesús. Dice Hebreos capítulo 10, verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más una conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la gente, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está en Salmo 40, 6 y 7. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pues nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Fiel es el que prometió. Dios prometió y Él es fiel. Esto es lo más maravilloso que tenemos como hijos de Dios. Siempre está la promesa de Dios para los hijos. Y aquí tenemos aquella promesa hecha desde muchísimos años, desde que comenzó esta nueva etapa después del diluvio. Allí está la promesa. Antes también habíamos leído los primeros versos después que el hombre peca. Así está la promesa de Dios, que nos iba a procurar un Salvador, y aquí veíamos cómo había llegado el Salvador. Ya Dios dice: ya no quiero estas ofrendas que me ofrece este pueblo, y así está el Señor Jesús. Me preparaste cuerpo, dice. Porque dice el verso 1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Eso era una sombra, era un acontecer. Lo mismo que para nosotros la venida de Cristo, como estamos viendo en Apocalipsis también. Nosotros estamos como un valle, en un valle donde los hermanos judíos, los judíos no pueden ver
este tramo de la iglesia porque no está en el Antiguo Testamento. Este tramo de la iglesia es para nosotros, por eso el pueblo judío no pudo entender este tiempo de la iglesia. Y damos gracias a Dios porque este tiempo de la iglesia fue reservada para ti y para mí, ¿sí? Para aquellos por los cuales dice en Efesios que Dios nos ha dado, dice, y nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, la realidad es que no sabemos, porque cuando nos miramos nosotros a nosotros mismos y pensamos en el sacrificio de Cristo y todo lo que Dios ha dado para que yo sea salvo y tenga aspiración de vida eterna en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, realmente me digo, la verdad que no merezco absolutamente nada de eso. Esto es la pura gracia y misericordia de Dios para mí y para cada uno de ustedes, hermanos queridos. Simplemente es gracia. Por eso dice, es la sombra de los bienes venideros. Esto tiene una semejanza. También nos habla, la palabra de Dios dice, bueno, lo que vivimos en este tiempo ni se asemeja a lo que viviremos en el cielo. Ni se asemeja. Es algo, dice, son las arras o una muestra solamente a través del Espíritu cuando vivimos en plenitud las cosas de Dios en nuestro corazón. Qué lindo que es. Qué afortunado que somos en este tiempo. La verdad que cuando leemos muchas veces tanta gente con miedo, tanta gente aterrorizada, y nosotros tenemos, si bien tenemos que guardar nuestro lugar, porque así nos manda el gobierno de que tenemos que estar cuidándonos, pero estamos haciendo lo que Dios nos manda también a hacer caso a las autoridades. Y dice, esto que estamos pasando no es para que nosotros nos contagiemos, sino para cuidar a los demás. Esta es la idea, ¿sí? Si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a los demás. Pero Dios también ha puesto para nosotros este tiempo para que nosotros podamos gozarnos. Y a veces hay muchos que dicen, ¿y cómo me puedo gozar en un tiempo en el cual estoy encerrado? Yo pensaba el otro día, cuando Pablo escribió Filipenses, una carta del gozo, pero estaba encerrado Pablo, estaba encerrado allí, estaba encarcelado Pablo. Y uno dice, bueno, pero yo tengo más libertad que Pablo. Yo tengo días de semana que puedo salir, puedo ir a comprar, puedo ir a, no sé, ahora está bastante vedado el tema de salir a caminar, pero hubo un momento que pude salir, pude andar, puedo ir al supermercado, puedo ir a distintos lugares. Pero Pablo en ese tiempo estaba encarcelado. Por eso cuando vemos la sombra de lo que habría de venir, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, por los mismos sacrificios que ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que por más que vayan y hagan los sacrificios, hacían los sacrificios y luego, dice, volvían al año próximo, o los que realmente eran muy religiosos, volvían cuando pecaban, y volvían con el corderito, el cual debía ser sacrificado también por aquel que estaba como sumo sacerdote, o el sacerdote mismo hacía sacrificio. Pero el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo para hacer esta expiación por el pecado de todo el pueblo. Y esto lo hacían continuamente. Y esos se acercaban, participaban de la fiesta,
pero luego se iban esperando al próximo año a juntar pecado. Esto es la realidad. A veces pasa con la religión popular, cuando, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo les he contado que yo estuve un año en un colegio salesiano y, bueno, a mí me costaba mucho, me ponían en la fila para que vaya a confesarme, pero nunca supe qué era lo que tenía que decirle al cura que estaba ahí en el cajón ese. Y nunca llegué, pues tenía muchísimo miedo porque no sabía qué era. Y yo le preguntaba a los demás, habían unos, iban, se hincaban de rodillas, ahí estaban como 10 minutos hablando con el cura. Y yo les preguntaba, che, pero ¿y vos qué? No, hay que, y bueno, viste las malas acciones. Y bueno, algunas las inventás, dice, para que él te perdone. No tenía ni idea yo. Iban, se confesaban y después salían nuevamente a buscar pecado para después ir al cura a confesar. No sé, bueno, una rueda era. Pero la verdad que es lo mismo que estamos leyendo aquí. Dice que se iban pensando que estaban redimidos del pecado, ya habían sido perdonados, pero al otro año volvían nuevamente al mismo ritual. Por eso dice, Dios dio algo mucho mejor. Dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero la realidad es que tenían, volvían otra vez a los sacrificios de cada año, a hacer memoria de los pecados. Dice porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Entonces aquí entra en el mundo el Señor Jesús diciendo, primero el 8 dice, los sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita la ley para establecer esto último que era él mismo para sacrificio. Y en esa voluntad, como somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces el sacrificio. O sea que Cristo Jesús una sola vez y para siempre. Pero habiendo, el verso 12, pero habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice, como dice Efesios también, aquí Filipenses, y aquí en adelante esperando hasta que los enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Y esto acontecerá cuando venga el Señor a poner sus pies en el monte de Sión y luego reinará los 1000 años. Más, vamos a seguir rapidito. El verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así Mateo, cuando habla que el velo del templo se rasgó en dos, cuando Cristo Jesús entregó su espíritu, y eso nos habla de este pasaje, ¿sí? Por el 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Así abrió la senda hacia el lugar santísimo. Aquel que estaba vedado para el hombre común, solamente el sumo sacerdote una vez y por año, no solo con sus manos, sino con la sangre de los machos cabríos para hacer expiación por el pecado. Sin antes él se tenía que purificar, tenía que bañarse, lavarse. Luego de eso, dice, se mojaba con la sangre
de la expiación, del sacrificio, los dedos, la frente, volcaba eso, se rociaba con la sangre y aceite, y eso era la purificación para el sumo sacerdote. Pero el Señor Jesús dice que nosotros podemos entrar por esta libre entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo Jesús. Acerquémonos con corazón sincero. La palabra corazón sincero es esta expresión en purificación, un corazón puro, un corazón sincero, un corazón que no guarda nada. Esta expresión sincero es sincera. Alguna vez alguien se refirió a la sinceridad como aquellos hombres que vendían jarrones en las plazas. Estas cerámicas a veces tenían que ser muy, muy cuidadosos cuando sacaban la cerámica del horno para que no tome un golpe de frío o algo y que se resquebraje la cerámica. Ellos tenían en exposición todas las cerámicas mejores, y cuando venía un cliente, ellos sacaban las cerámicas que habían sido enceradas para tapar lo que tenía alguna rajadura, alguna grieta o algo que se notaba, ¿sí? Y esas las escondían, no las tenían al sol. Por eso cuando venía un cliente, como aquellos comerciantes eran muy habladores, le ponían la cerámica con cera. Por eso habla de sinceridad, sincera. Algo genuino, algo auténtico, algo puro, algo real. Algo que no tiene ninguna tacha ni ninguna grieta. Eso era en la antigüedad ser sincero. Cuando miramos con corazón sincero, un corazón puro. Hay un cántico galés que es Carlos Lan. El Carlos Lan es corazón puro, un corazón puro delante de Dios. Dice con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La otra vez, no me acuerdo si fue Iván Miqueas que habló de la fe. No una fe cualquiera, cualquiera puede tener fe. Pero certidumbre de fe es creer totalmente en el Señor. Una certidumbre de fe la que tenía Abraham cuando llegó a su hijo, cuando dice en Hebreos 11, 16 o 18 creo, que así él tenía fe, que Dios se lo devolvería resucitado si él lo llevaba al sacrificio que Dios le había pedido. Nosotros, hermanos queridos, ¿cómo estamos en la fe? ¿Tenemos certidumbre de fe? Vamos a ir al Señor ahora, vamos a ir delante del trono de su gracia. Dice que tenemos que tener primero un corazón sincero, luego una certidumbre de fe, esa fe genuina, esa fe pero en Dios. No en mí ni en las circunstancias, ni lo que puedo tener lugar, no, plena certidumbre de fe. La otra vez leíamos un devocional con Mirta y Amarilis y hablaba el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos cómo debían perdonar. Luego de esto, les habla del grano de mostaza. Aumentanos la fe, dicen los discípulos. Nosotros no tenemos tanta fe. No podemos perdonar a cada rato. Está bien, voy a perdonar uno. No. Todas las veces que venga a pedirte perdón, debes perdonar. Y ahí los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Y el Señor
Jesús le dijo, si tuvieses la fe como un grano de mostaza. Y uno piensa en el grano de mostaza, una semillita tan diminuta. Me acuerdo cuando daba esto Ariel, que nos dio una semillita de mostaza. Y debíamos cuidarla muy mucho, no por el valor, sino porque era tan chiquitita que se nos iba a escapar y caer por ahí. Pero la realidad es que el grano de mostaza es como cualquier otro grano, porque la vida está dentro y el poder está dentro. Por eso luego el Señor Jesús dice, es tan grande luego lo que se desarrolla de eso. Por eso es necesario que tú y yo tengamos esta certidumbre de fe. Porque este poder no es nuestro, es de Dios. Este poder está en nosotros, pero es de Dios. Cuando nosotros ejercemos la fe en Dios, Él tiene y puede hacer grandes cosas. Por eso dice certidumbre de fe. Purificado en purificados los corazones de mala conciencia, así debemos presentarnos, ¿sí? No debemos presentarnos a media. Purificado nuestra mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que nos lava? La palabra de Dios, hermanos queridos. Simplemente eso. Purificado nuestros corazones. Dice, mantengámonos firmes y sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La promesa de Dios. Las promesas del Señor. Dios habla, Dios nos pide, Dios contesta, pero la fe la tenemos que ejercer desde Dios, desde su palabra, esperanzados totalmente en Él. En este tiempo, en cualquier otro tiempo, siempre la fe tiene que estar puesta en las manos de Dios, porque Él, a través de su palabra, tiene el poder. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo también nos redarguye, nos da a conocer, pero también nos da poder. Cuando desciende el Espíritu, tendréis poder, dijo el Señor Jesús. Descendió el Espíritu y a nosotros nos ha tocado también, por eso somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. No somos nuestros, somos de Dios, comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Él nos da este poder, confiar en Él y esta fe plena en Él. El Señor nos bendiga y podamos poner nuestras peticiones en esta hora delante del Señor para que esta fe también puesta delante del Señor sea una realidad para nuestras vidas. El Señor nos bendiga.